¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Pues bienvenidas a todas y a todos aquí a un nuevo programa de música clásica en Ñ Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Oír y Callar. Una semana más estamos aquí dispuestos a conocer nuevas músicas, a conocer nuevos músicos y a escuchar sus partituras y disfrutar con ellas. Así que primero vamos a saludar, por supuesto, Julia desde la mesa de sonido, Fernando desde el micrófono, y agradeciendo a Antonio y a Paulino el trabajo que hacen para difundir nuestros programas en las redes sociales. Empezamos, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y antes de empezar a presentaros la mujer de la que vamos a oír música hoy, vamos a hacernos eco de una noticia que no solemos hacer eco de noticias de la actualidad, pero esta me parecía interesante. Y es que a principios de marzo, y en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, que se llama Rafael Orozco, pues se ha celebrado el cuarto concurso nacional de interpretación de mujeres compositoras. En este mismo concurso colaboraban la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento, la Diputación, la Orquesta de Córdoba, la Fundación Unicaja, ProMúsica y Trino Music. Es una iniciativa estupenda. Tenéis en YouTube colgados pues todas las sesiones de este concurso y ha sido bastante interesante. También se ha producido la final y la única cosa que tendríamos que decir es que todas estas instituciones que hemos nombrado, Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Orquesta, Fundación Unicaja, que es un banco al fin y al cabo, la verdad es que con este concurso no se van a arruinar. La totalidad de los premios que se han producido en este concurso alcanzan la nada despreciable cantidad de 11.300 euros. Bueno, aplaudimos desde luego, como no puede ser de otra forma, que se celebren estos concursos, pero que se estiren un poco más, hombre, que se estiren. Bueno, y vamos ya con la mujer que vamos a presentar hoy, que es una mujer ya conocida por nosotros, ya que le hemos dedicado un programa. Su nombre es Emma Lou Dimar. Esta mujer nació en 1927 y ya escuchamos músicas en uno de nuestros programas, así que podéis acudir a él, que está colgado en nuestra página de iVoox, y allí ya presentamos un poco cómo era su vida. Es una mujer que como su fecha de nacimiento indica, ha vivido plenamente el siglo XX, y lo que vamos a escuchar de ella es un concierto en un solo movimiento para marimba y orquesta. Este concierto lo compuso en el año 1991 y fue por encargo de la Filarmónica de Mujeres de San Francisco, allí en Estados Unidos. Aunque la música de Emma Lou Dimar se caracteriza por ser una música, digamos, de salmos, de órgano, de preludios y de himnos, se considera que tiene ese repertorio estándar y que es el más recurrido, que lo tocan organistas y agrupaciones corales. Pero Emma Lou Dimar no ha recibido la debida atención en cuanto al resto de su música. Tiene, como oímos en el programa que hacía referencia, músicas de bastante calidad y muy variadas, y también tiene, obviamente, un catálogo de música para órgano y de música coral muy extenso y muy aplaudido. Pero ¿es un descuido realmente el que el resto de sus músicas no estén presentes? La verdad es que no lo creemos. Ya hemos conocido numerosos ejemplos de compositoras que, a pesar de tener un enorme reconocimiento a lo largo de su vida, su obra
se manda al cajón de la historia una vez que se interpreta y sobre todo una vez que estas mujeres desaparecen, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy quizás sea una de las mujeres que cuenta con cierta presencia en las salas de conciertos, no en las españolas, desde luego. Me refiero a las salas de conciertos sobre todo europeas y americanas. Y tiene cierta proliferación de grabaciones discográficas, hay abundancia de discos grabados de esta compositora, Emma Lowdimer. Pero lo cierto es que no tenemos internalizado su nombre, ¿no? Su estilo de música, vamos a recordarlo, se caracteriza por el uso de la melodía, el ritmo y la armonía. Eso sí, dentro de contextos musicales contemporáneos, pero usa estos elementos que son bastante tradicionales, ¿no? La melodía, el ritmo y la armonía. Bueno, y ahora vamos a presentar un poco el concierto o la obra, la partitura que vamos a escuchar de ella. Se trata de un concierto en un solo movimiento para marimba y orquesta. Es un concierto que se caracteriza por una energía rítmica muy, muy importante, ya que la marimba es un instrumento que está enclavada dentro de la familia de la percusión, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar cómo suena una marimba, ya que a lo mejor no es un instrumento al que estemos muy acostumbrados o que el oído de una persona que no sea un profesional de la música no está muy acostumbrado. Vamos a escuchar cómo suena la marimba y después vamos a presentar el concierto y oírlo de un solo tirón. Vamos a escuchar este sonido. Bueno, pues este es el sonido de la marimba, ¿no? Para deciros que esta obra que os voy a presentar, que se llama Concierto en un movimiento para marimba y orquesta, es una obra desafiante, tanto para el solista o la solista, en el caso de cada cual, ¿no? Que tiene que interpretar el papel protagonista en esta obra, ¿no? Que es una obra para solista y orquesta, tanto, como decía, para solista como también para la orquesta, ya que tiene cierto virtuosismo, no solamente en el instrumento solista, sino también en la orquesta, ¿no? Así que es una obra, como decíamos, desafiante. Emma Lowdimer compuso esta partitura, como decíamos, en el año 1991 y esta obra ha contribuido significativamente al crecimiento del repertorio de la marimba como instrumento solista dentro de la orquesta, ¿no? Que es una cosa que, como podréis imaginaros, no existen muchísimas obras en la que la marimba sea el instrumento solista de la orquesta, ¿no? La marimba es un instrumento que forma parte de, como decía, de la familia de los instrumentos de percusión, pero como protagonista no hay tanta música, ¿no? Así que esta partitura ha contribuido a formar parte, pues, de este repertorio que todos los percusionistas y las percusionistas que se dedican a estudiar y a ejecutar todos los instrumentos de percusión, pues obviamente la conocen y seguramente muchos de ellos la han tocado, ¿no? La composición de esta partitura refleja desde luego un profundo conocimiento de este instrumento, de la marimba, y ya lo comprobaréis, y la capacidad que tiene este instrumento para desarrollar temas tanto líricos como rítmicos. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar de un tirón el concierto en un movimiento para marimba y orquesta.
Bueno, y este concierto para marimba y orquesta que hemos escuchado, verdad que hace perfectamente honor a eso que habíamos dicho, ¿no? Es una música del siglo XX, como hemos podido comprobar, pero que utiliza los recursos de la melodía, el ritmo y la armonía como esos recursos perpetuos, ¿no? Parece que en todas las épocas y en todos los músicos, y que hace esta música tan atractiva que, a pesar de ser una música de cierta vanguardia, que se ha escrito ya a finales del siglo XX, pues es de muy agradable audiencia, ¿no? Audición, mejor dicho. Bueno, y vamos a pasar a nuestra segunda parte del programa, en la que también vamos a escuchar músicas de uno de los músicos que ya también hemos conocido en otros programas, ¿no? Vamos a escuchar música de Béla Bartók. Y esta música que estamos escuchando y que vamos a seguir oyendo de fondo mientras os digo algunas cosas, pues es una de las danzas rumanas para piano. Y es que Bartók es un hombre que nació a finales del siglo XIX, concretamente en 1881, y siempre lo conocemos como un compositor húngaro, ya que cuando nació, el terreno donde nació era del Imperio Austrohúngaro. Lo que pasa es que a partir de los primeros años del siglo XX se modificaron las fronteras y donde nació ahora pertenece a Rumanía, pero bueno, siempre lo conocemos como un compositor húngaro. Bueno, y la obra que vamos a conocer de Béla Bartók es la última obra que escribió en su vida. Es el Concierto para Orquesta, que lo compuso en el año 1943. El concierto para orquesta fue encargado por la Orquesta de Filadelfia bajo la dirección del director de orquesta Kusevitzky. La solicitud del encargo provino del propio Kusevitzky, que era un gran amigo y admirador de Béla Bartók, y que quería una obra nueva que destacara la habilidad de los músicos dentro de la Orquesta de Filadelfia. Hay que señalar que este encargo de un concierto para una orquesta se produjo en un momento crucial en la vida de Béla Bartók. A pesar de las dificultades financieras que atravesaba y que ahora vamos a relatar un poco, enfrentaba una salud quebradiza. Béla Bartók era un hombre enfermo, sobre todo ya al final de su vida, y Bartók, a pesar de todo, aceptó el encargo y trabajó intensamente en la composición de esta obra, como digo, en los últimos meses de su vida. El resultado fue una de las obras más importantes y perdurables y que se ha convertido en una parte integral del repertorio estándar de todas las orquestas sinfónicas del mundo.
Y vamos ahora un poco a la génesis de todo esto. Y es que tras el creciente nacionalsocialismo que imperó en toda la parte de Europa Central, donde él vivió, nació y se desarrolló, Bartók se vio impedido de poder escapar de esa zona porque también tenía al cuidado a su madre, que tenía ciertas enfermedades y además de una avanzada edad. Lo cierto es que la vida de su madre acabó en el año 1939 y él, junto con su familia, en otoño de 1940 pudo emigrar a Estados Unidos, donde vivió los 5 últimos años de su vida, ya que murió en el año 1945. Béla Bartók, ya instalado en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, aislado y en un entorno desde luego nuevo para él, mantenía una de las enfermedades que ya traía, ¿no? de por sí, ¿no? Como decíamos, era un hombre que arrastraba enfermedades. Estas enfermedades acabarían por provocarle una leucemia, que fue la que le llevó al final de su vida, ¿no? Pero allí, en Estados Unidos, logró ofrecer algunos conciertos y logró bueno, pues abrirse un poco hueco dentro del panorama musical que se estaba ofreciendo. Lo cierto es que consiguió una beca allí en Estados Unidos de la universidad para el estudio de la música eslava, que fue lo que le permitió poder vivir él y su familia con cierta decencia, por decirlo así. Pero llegó el año 1943 y la beca se le acabó. Y Bartók se encontraba además en una precaria situación de salud. Como decíamos, el dinero de esa beca se le acabó, el sustento de la familia se estaba empezando a comprometer y él se vio obligado a ingresar en un hospital por su enfermedad. Hubo 2 compatriotas húngaros que conoció en aquella época, uno de ellos, el director de orquesta Kusewinski, que fue el que inició los trámites para que la Orquesta de Filadelfia, como decíamos, ofreciera a Bartók la cantidad de $1000 por la composición de una obra sinfónica dedicada a esta, ¿no? A la Orquesta de Filadelfia. En un primer momento, Bartók tuvo dudas de si tenía la suficiente vitalidad y la suficiente entereza para poder abordar la composición de una obra de este calibre, ¿no? Que para orquesta sinfónica, ya que él presentía que el final de su vida no estaba lejos, ¿no? Así que al principio, como decíamos, tuvo sus dudas, pero Kusewinski insistió de tal forma que él arriesgó su propio dinero y le anticipó el dinero a Béla Bartók para que sirviera también de acicate, ¿no? para su delicada salud y su estado de ánimo, el poder componer una nueva obra para orquesta, que le iba a llevar desde luego un esfuerzo, pero también para que su familia pudiera salir adelante, ya que decíamos que la salud no solamente de Béla Bartók, sino la salud financiera y la salud económica de la familia de Béla Bartók no eran buenas. Así que, bueno, Bartók acabó por aceptar el encargo de Kusewinski y ponerse manos a la obra en la composición de este concierto para orquesta. Una vez aceptado este concierto para orquesta, Bartók ideó hacer un concierto en 5 movimientos, que es una cosa no muy habitual, es decir, es extraña, ¿no? Los conciertos, como ya hemos oído en varias ocasiones, los conciertos para una orquesta o para solista de orquesta solían ser conciertos en 3 movimientos, pero Bartók lo hizo en 5 movimientos y luego después diré un poco cuál es el porqué de estos 5 movimientos y lo vais a entender perfectamente, ¿no? Poco después de esta reunión que tuvieron Kusewinski y Bartók en el hospital y que una vez Bartók aceptó la composición de este encargo, pues se le diagnosticó una leucemia, que es la enfermedad que le traía de cabeza, ¿no? Y que un par de años después, acabaría con su vida, ¿no? Lo cierto es que al compositor, por lo visto, se le ocultó esta noticia y bueno, mantuvo los cuidados en el hospital y mantenía sus revisiones en el hospital, pero se le ocultó. Lo cierto es que, como se suele decir, ¿no? Las personas sabemos lo que tenemos dentro del cuerpo y Bartók intuía que el final de su vida, como decíamos, no estaba lejos. La partitura fue escrita tan solo en 2 meses y en un periodo en el que pudo veranear, por decirlo de alguna forma, en un balneario en el norte del estado de Nueva York. Y la partitura, como decíamos, la pudo terminar
estrenar el día 8 de octubre de 1943. La primera actuación de esta partitura fue un enorme éxito tanto de público como de crítica, y que esta primera audición fue ofrecida por la Boston Symphony bajo la dirección del propio Koussevitzky, y que esto se produjo el día 1 de diciembre de 1944. El compositor en Boston, que pudo viajar a Boston, queríamos decir, para el estreno de esta obra, viajó junto con su esposa y dijo en una de las declaraciones a la prensa que hizo después, dijo, y abro comillas: fuimos allí para los ensayos y las actuaciones, después de haber obtenido el permiso de mis médicos a regañadientes para este viaje. La actuación fue excelente. Koussevitzky dijo que es la mejor pieza para orquesta de los últimos 25 años, incluyendo las obras de su ídolo, Dmitri Shostakovich. Bueno, pues quiere decir que el estreno fue un éxito, el director de orquesta se quedó encantado de la partitura, Bartók también estuvo muy agradecido y muy satisfecho por el resultado de la obra, y lo que vamos a hacer ahora es, lógicamente, ponernos, ¿no? Nos vamos a disponer ya a escuchar la música, que como siempre decimos es lo más importante, ¿no? Antes recordar que es un concierto para orquesta, que es un tratamiento novedoso también, ¿no? Donde cuando se dice concierto parece que vamos a decir que hay un instrumento solista, ¿no? Aquí no hay instrumento solista, pero es un concierto. Es decir, que la orquesta en sí se considera solista. Y como en el principio del encargo esto estaba diseñado así, ¿no? Que era en honor a una orquesta, era pues Bartók lo que quiso hacer era que los diferentes instrumentos de la orquesta fueran siendo poco a poco los solistas de este concierto, ¿no? No hubiese un solo instrumento solista, sino que todos en algún momento pasaban a ser solistas, y así toda la orquesta es solista y acompañante al mismo tiempo, ¿no? Es un tratamiento virtuoso, por decirlo así, de la orquesta, y que tiene esta forma de hacerlo. Y ahora, pues, cuando vayamos a explicar cada uno de los movimientos, de los 5 movimientos de este concierto, diremos el por qué son 5 y no son 4. Y es que, como decíamos, Béla Bartók sabía del final de su vida, que era próximo, y lo que hizo fue los 5 movimientos que coinciden perfectamente con los 5 estadios del duelo, ¿no? De lo que nosotros conocemos como el duelo, ¿no? Es decir, el shock por conocer la noticia, la negación de la noticia, la depresión por aceptar lo inevitable, la ira y el enfado porque llega ese momento, y luego ya por último la aceptación y la gratitud por la vida vivida y asumir el final que a todos nos llega, ¿no? Bueno, estos son un poco los cinco estadios del duelo, que se concuerdan perfectamente con los 5 movimientos de este concierto para orquesta. Así que vamos a oír ahora el primer movimiento, decíamos que es el shock, y efectivamente es el shock por la noticia terrible de su enfermedad que acabaría con su vida. Aquí en este movimiento vamos a oír desde los bajos de la orquesta, es decir, empieza de una forma muy piano y con los instrumentos bajos de la orquesta, como la sorpresa por la noticia inunda de tristeza y de ese shock, de esa sensación de conocer una noticia impactante y que no sabe muy bien de sus consecuencias, pero que poco a poco se va a hacer con ellas. Así que oímos este primer movimiento.
El segundo movimiento y, por tanto, el segundo de los estadios del duelo es la negación de la noticia, escapar de la realidad, y para diseñar este escape de la realidad lo que hace es utilizar la técnica de los dúos o juegos de parejas, que así lo llamó. Se trata de un verdadero tratado de orquestación donde se van oyendo todos los instrumentos de la orquesta, cada uno con su carácter, desde luego, pero utilizando, en vez de solos, de instrumentos solos por parejas, de tal manera que además de cada pareja tener un carácter por el timbre de cada instrumento, además cada pareja de instrumentos hace este juego de parejas, lo van haciendo con unos intervalos determinados. Por ejemplo, los oboes hacen intervalos de cuartas, los fagotes intervalos de sexta, los clarinetes intervalos de séptima, las flautas intervalos de quintas, y un segundo juego de flautas con intervalos de segundas, que es, digamos, la contraposición de los intervalos de séptima que hacen los clarinetes. En fin, esto es el esquema técnico de cómo diseña este segundo movimiento, ¿no? Después de toda esta presentación de los instrumentos por parejas, hay un coral de todos los instrumentos de viento que se presenta en forma de trío cuarteto hasta llegar a la conjunción de todos los instrumentos en un octeto. Un octeto, es decir, como si fuese un grupo de 8 voces, ¿no? Para después empezar a mezclarse los instrumentos de metal con los instrumentos de madera, es decir, los instrumentos de metal, trompas, trompetas, trombones y tuba, con los instrumentos de madera, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, y después todo esto apoyado por la cuerda. Bueno, pues esta negación de la noticia suena de esta manera.
El tercer movimiento y por tanto este tercer estadio del duelo es la depresión y la asunción de lo inevitable, ¿no? Ya vamos tomando conciencia de que no hay forma de escapar de esta realidad. A este movimiento Béla Bartók lo tituló como Elegía. Y este movimiento comienza con los contrabajos y los timbales como no podría ser de otra forma, ¿no? Desde lo grave de la orquesta, desde los sonidos más graves de la orquesta, y utilizando otra vez el intervalo de cuarta, que es el intervalo que utilizaba también en el primero de los movimientos, pero esta vez de forma descendente. Por ejemplo, de fa sostenido a do sostenido, que es como realmente comienza este movimiento, y ya sabemos que los intervalos descendentes le dan un aire de tristeza a la música, le dan un aire más pesadumbroso, ¿no? Además, utiliza un ritmo lento y después de esta exposición en cuartas descendentes y con estos instrumentos graves, aparecen unas cuartas, esta vez de forma ascendente, que nos llevan a unas armonías más impresionistas de la música, ¿no? Ya, como sabíamos que Béla Bartók también dominaba perfectamente todas las técnicas de vanguardia del siglo XX y la música impresionista estaba al principio de todas estas vanguardias, ¿no? Bueno, pues, ¿y cómo utiliza estas armonías impresionistas? Pues haciendo glisandos con las arpas. Los glisandos, ya sabemos, en el arpa es, bueno, esta vez que como cuando vemos en la televisión a las y los ejecutantes de la arpa, como pues llevan la mano desde una cuerda, desde las cuerdas graves hacia la aguda, pues pasando la mano por todas las cuerdas, ¿no? Y haciendo ese sonido característico, ¿no? Que es el glissando, ¿no? Se llama glissando, ¿no? Después de estos glissando de las arpas hay un pasaje legato en el que el clarinete y la flauta se contestan en diferentes temas, y aparece también un oboe que tras varios intentos esboza una melodía triste y desolada, que es la característica de esta elegía.
el cuarto movimiento y por tanto el cuarto de los estadios del duelo es el de la ira y la agresividad, el enfado que se muestra ante la asunción de la noticia. Este es uno de los movimientos, este es el movimiento, no uno, sino el movimiento más con mejor sentido del humor, por decirlo así, que va a hacer Béla Bartók en este concierto. Además de la ira, la agresividad, el enfado y todo esto, Béla Bartók titula este movimiento Intermezzo Interroto. Es decir, que lo trata con cierto sarcasmo y con cierto sentido del humor. Es uno de los movimientos más descargados, ¿no? Menos trascendentes. Este cuarto movimiento, lo que Bartók hace es utilizar una melodía que el clarinete ya había utilizado antes en la séptima sinfonía de Sostakovich, es decir, toma uno de los temas de la séptima sinfonía de Sostakovich, que también la hemos oído aquí en uno de nuestros programas, y lo que hace es tomarlo de una forma ruda y sarcástica. Lo hace a un tempo mucho más elevado que Sostakovich lo hacía en su séptima sinfonía, y este tema lo hace desembocar en uno de los temas de La vida alegre de Franz Lehár, que es una de las obras muy famosas y muy conocidas en América. Bueno, pues vamos a oír este Intermezzo Interroto.
Y el quinto y último movimiento, y por tanto el quinto estadio del duelo, es la aceptación de lo inevitable y la gratitud por la vida disfrutada. Se trata, por tanto, de un movimiento realmente de exhibición. Es un movimiento virtuosístico donde brillan todas las secciones de la orquesta y, por tanto, la orquesta entera. Seguramente Bartók quedaría impresionado por la limpieza y el virtuosismo que desarrollaban las orquestas americanas que escuchó por allí. Y lo que hizo Bartók fue pues, darle a las orquestas la ocasión de lucirse en su esplendor. Y para terminar este concierto, pues nada, vamos con ello.
Y este ha sido el concierto para orquesta de Bela Bartók, estrenado en el año 44 y que, bueno, disfrutamos desde luego de la audición de este magnífico concierto, a pesar de que supuso para Bela Bartók el final de su vida, ¿no? Pero bueno, como retomamos de este último movimiento, la felicidad y la gratitud por esta, ¿no? Por la misma vida. Bueno, pues nos despedimos como siempre hasta la próxima semana, esperando que estéis vosotros ahí también al otro lado para escuchar una nueva sugerencia de música clásica. Pues como decíamos, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. Eso es todo, amigos.